Y solo quiero decir que Annette Capps está conmigo y va a ser una conversación poderosa y no quiero perder mucho tiempo. Quiero entrar en el tema en un momento, pero primero quiero agradecer sinceramente a los colaboradores de esta transmisión y ministerio por ser parte de esto. Muchas gracias. Y si estás viendo esto y te gustaría unirte a nuestra familia de colaboradores, quiero animarte a que lo hagas hoy en josephs.com y te llamaremos regularmente. Es una de las cosas que hacemos. No hay trucos ni condiciones. Simplemente llamamos para orar contigo y declarar vida sobre ti, para que podamos construir una familia, una comunidad y muchas personas llenas de fe que se van a levantar en estos días que todos estamos atravesando. Así que estoy muy agradecido por ti. Así que realmente no quiero tomar más tiempo. Quiero ir directo al grano con mi invitada muy especial de hoy, Annette Capps. Annette, bienvenida. Hola, gracias Joseph. Es un gusto estar contigo hoy. Bueno, me alegra mucho que estés aquí. Sabes, has estado en el caminar de fe durante muchos, muchos años. Por supuesto, tu padre, Charles Capps, solía escucharlo casi todos los días mientras manejaba a la escuela y aprendí muchísimo de sus ideas sobre la fe. Y algo único sobre tu vida y ministerio es que has sido marcado por la profecía. Y voy a mencionar esto desde el principio. Annette tiene un libro, de hecho se llama The Spirit of Prophecy, y tuve el privilegio de escribir una recomendación para este libro. Y Annette, me alegra mucho tenerte con nosotros hoy. Y sabes, cuando ves el mundo y ves todas estas cosas que están sucediendo, ves el don de la profecía en la iglesia. ¿Crees que hay extremos y que en algunas áreas se está desviando? ¿O crees que vamos hacia donde Dios quiere que estemos? ¿Puedes hablarnos un momento sobre eso? Bueno, si quieres hablar de extremos, todo lo que ha sucedido en el ámbito espiritual siempre ha llegado a un extremo. Y recuerdo que el hermano Hagin, por supuesto, hablaba sobre los vaivenes del péndulo. Sabes, al principio el péndulo no hace nada, está completamente quieto, sabes, totalmente muerto. Y luego de repente algo lo golpea y se va completamente hacia este lado. Y luego pasa algo y se va completamente hacia el otro extremo. Y es algo equivalente a que hay un punto medio donde eres influenciada por el ámbito espiritual y por el mover del Espíritu Santo. Pero siempre hay personas que no se conforman con un viento a favor y permiten que algo las desvíe hacia un extremo o hacia el otro. Y sabes, no es solo la profecía o el profetizar o los profetas, es todo. Sabes, la gente es gente y no importa dónde estén, ya sea en el mundo corporativo, en el mundo religioso, en el mundo educativo, siempre va a haber un péndulo que se mueve hacia ambos lados. Así que, en mi opinión, el movimiento profético y todo lo que está pasando ha tenido algunos que están en el punto medio. Algunos de ellos se salieron del camino, pero regresaron, y algunos simplemente siguieron yendo a saber a dónde. ¿Sabes? Entonces, Sí. sabes, siempre digo esto, sabes, te mantienes firme en la palabra de Dios. Vamos, como que a veces prefieren ignorar eso, pero tú te mantienes firme en la palabra de Dios y sigues con ella. Entonces, cuando vengan los vientos del Espíritu, te llevarán directo por este camino de aquí y no terminarás en la cuneta. Así que esa es mi respuesta al vaivén del péndulo. Bueno, lo agradezco. Es una gran perspectiva y estoy seguro de que todos los que están viendo van a aprender de eso. Sabes, he aprendido que muchas personas que tienen experiencia en ciertos ámbitos realmente empiezan a aprender las cosas de una manera diferente, caminando con el Espíritu Santo, que las personas que simplemente se lanzan de inmediato. Y realmente te considero uno de esos. Y, sabes, la gente se me acerca y me dice, mira, hay cosas pasando en el mundo, pero Annette Capps dice y Annette Capps profetiza. Y yo le pongo atención a eso. ¿Cuál fue tu primer encuentro cuando Dios empezó a hablarte? ¿Y cuándo supiste que había un don dentro de ti que Él quería utilizar en tu vida? Bueno, supongo que, sabes, es interesante. Probablemente tenía 8 años cuando sentí el llamado de Dios en mi vida, así que era muy joven. Y entonces, ya sabes, simplemente me quedé con eso, de alguna manera. Realmente no dije nada porque en la denominación en la que estaba, si eras mujer, solo podías ser misionera. En el lugar más aterrador del mundo, ya sabes, donde matan, donde te matan y te comen. Y entonces yo, ya sabes, pensé en eso durante varios años, como 3 o 4 años. Pensé, bueno, ¿estoy dispuesta a sacrificarme y morir por Jesús?
Finalmente decidí que amo lo suficiente a Jesús como para hacerlo. Así que me levanté en la iglesia y le dije a todos que el Señor me había mostrado que yo estaba llamada al ministerio. Y por supuesto sería misionera y sería mártir por Jesús. Moriría en tierras extranjeras. Y mi abuela se puso a llorar, mi mamá empezó a llorar, toda la iglesia empezó a llorar, ¿sabes? Pero esa era mi visión de cuando tenía 8, 9, 10, 11 años. Sí, de que sé lo que Dios ha puesto en mi corazón. Está ahí. Sé que voy a servir a Dios, pero la única manera en que la sociedad y mi iglesia me permitían hacerlo era esa. Nunca pude haber previsto en ese momento que las mujeres serían aceptadas en el ministerio de alguna forma. ¿En serio? Así que es increíble que haya hecho ese compromiso, ¿sabes? De todos modos, me pidieron hablar cuando tenía 14 años en la iglesia, 13, sí, 13 o 14. Me pidieron hablar en un servicio dominical por la mañana. Y, estaba tan asustada. Mi primer mensaje, tengo 14 años y solo dije, Dios, me tiemblan las rodillas, apenas puedo mantenerme de pie. Necesito ayuda. Y él me dijo que abriera mi Biblia en Jeremías capítulo 1, donde Jeremías dijo, Señor, solo soy una niña, no puedo hablar. Y el Señor dijo, no mires sus rostros y no digas eso. Y eso me animó muchísimo. Así que me levanté y luego prediqué un sermón de 20 minutos. Y tú, wow, hola, por primera vez en probablemente varios años, una persona nació de nuevo en nuestra iglesia ese domingo. ¿Qué te parece eso? Y sí, fue un adulto quien se acercó para hacer de Jesús su Señor, vamos. Así que eso fue como el comienzo. Preguntas sobre el comienzo. Eso fue como el comienzo de, ya sabes, darme cuenta de que yo tenía un llamado de Dios. Eso es poderoso. Y tú has tenido, ya sabes, solo para que la gente sepa, has visto cosas antes de que sucedan. Has tenido encuentros antes. En una ocasión, incluso en tu libro, hablas de que viste un incendio antes de que sucediera. Y has tenido muchas de estas experiencias. ¿Puedes compartir algunas para que la gente entienda que Dios habla y que has tenido estos encuentros? Y quizá podamos ayudar a las personas a manejar esas experiencias por sí mismas. Bueno, ya sabes, hay sueños y luego hay sueños. ¿Sí? Sí, entonces, sobre ese incidente del incendio, una noche tuve este sueño y me levanté y se lo conté a mi esposo a la mañana siguiente. Le dije, tuve este sueño y le dije, ni siquiera sé cómo describirlo, así que traté de explicarle cómo fue. Lo escribí en mi diario y dije, es un circo. Dije, es como si un circo estuviera en nuestra propiedad. ¡Wow! Vi grúas grandes y luces y destellos, ya sabes, las cosas que verías si fueras a un carnaval o a una feria estatal, ya sabes. Y podía ver que toda esta gente estaba ahí, vivimos en una granja y ya sabes, tenemos bastantes acres y había gente por toda nuestra granja como si estuvieran celebrando un carnaval. Y por supuesto, así es como mi mente estaba interpretando lo que veía. Es importante. Así que lo describí con detalle, incluso hasta el punto de decir que estaba manejando un vehículo diferente que no tenía. Así que describí toda la escena. Y en un momento de este sueño me incliné, estoy junto a la cerca y estoy llamando a gritos a mi esposo, ya sabes, Gary, ¿dónde estás? Y no podía encontrarlo, está bien. Así que de todos modos se lo conté y él dijo, vaya, sí que tienes sueños. Y yo le dije, sí los tengo, pero hay algo en este sueño, puedo recordar todos los detalles. Así que de todos modos fue 2 o 3 años después, no estoy segura exactamente. No llevo muy bien la cuenta del tiempo, pero fue bastante tiempo después que una tarde, aquí en Oklahoma, tuvimos vientos en línea recta de 70 a 80 millas por hora sin tormentas. Fue en noviembre, creo. Estaba muy seco y una línea eléctrica cayó a 5 millas de nosotros. Produjo un arco eléctrico y empezó un incendio que fue directo hacia nuestra casa y nuestra granja. Así que de inmediato, por supuesto, llamé a mi mamá y a mi papá. Mi papá estaba vivo en ese momento, solo dije, incendio, recen. Sí, recen.
De todos modos, salimos y combatimos ese incendio desde como las 5 o 6 de la tarde, 4 de la tarde. Quiero decir, hicimos todo lo que pudimos hasta como la 1 o 2 de la mañana, Dios mío. Y entonces las llamas que venían hacia nosotros medían como 75 pies de alto. O sea, estamos hablando de una pared de fuego. Y yo seguía gritando el Salmo 91 y ya sabes, haciendo todo lo que sabía hacer. En fin, es una larga historia, pero quemó todo, cientos de acres, excepto las 5 acres donde están nuestra casa y graneros. Wow. Fue simplemente, o sea, de verdad que fue un gran alivio. Así que llegamos como a la 1 de la mañana. Los camiones de bomberos todavía estaban estacionados a lo largo del camino. Y habían estado en nuestra propiedad con sus grandes escaleras, grúas y todo ese equipo rociando agua. Y había gente por toda la propiedad. Y en algún momento mientras me sentaba pensé, Dios mío, este es exactamente el sueño que tuve. Solo que pensé que era un carnaval, sí, por las luces intermitentes, la gente y el alboroto. Vi todo lo que pasó en ese incendio esa noche. Fue asombroso para mí, incluso hasta el punto de que tenía un auto diferente y compré exactamente el auto que vi en el sueño sin siquiera pensarlo. Quiero decir, Dios de alguna manera usó ese sueño para que yo me preparara para cuando llegara el incendio y así no tuviéramos daños. Eso es increíble. Sí, sí, fue tremendo. También hay una lección ahí sobre la profecía que a veces ves cosas, sabes, conocemos en parte, profetizamos en parte. Muchas personas que están viendo tal vez tienen sueños y pueden ser sueños aterradores que yo simplemente reprendo cuando los tengo. Pero verás cosas y tu alma está tratando de interpretar lo que el Espíritu te está mostrando. ¿Eso es lo que piensas? Correcto. Exactamente. Esto se vuelve complicado. De aquí viene el problema. Puedes recibirlo en tu espíritu, ya sabes, y a veces vienen símbolos. A veces es lo que sea y como Dios puede comunicártelo. Pero aquí es donde creo que mucha gente en lo profético empieza a interpretarlo aquí arriba, creyendo que lo saben, pero en realidad no lo tienen exactamente. No se les ha dado, digámoslo así, se les ha dado el espíritu de ver, se les ha dado el espíritu de conocimiento o la unción para ver, la unción de conocimiento, pero no la unción de interpretación o la unción para hablarlo. ¿Ves? Sí, tal vez no se supone que deban estar diciendo eso en este momento. Y siempre aprecio cuando me encuentro con una persona que se mueve en lo profético y Dios les ha mostrado algo, pero esperan hasta que Dios les dice, esto es lo que significa, o ahora es el momento de decirlo. Y creo que la moderación, la disciplina de una profetisa y la contención de no hablar cuando no es el momento para que Dios hable es el problema número 1. Es como, wow, recibí una revelación. Sí, vi algo y lo interpretaron como una feria, como yo lo hice, y era un incendio. Entonces dices, ves, te dije que eso de la profecía no está bien. Sí. Pero sí lo es, el problema es solo la interpretación humana. Muy poderoso. Así que tenemos que trabajar en la interpretación. Recuerdo cuando era más joven en este ámbito y Annette, yo simplemente decía todo lo que veía sin filtro y hacía eso. Y sabes, de hecho, solo para que lo sepas, Annette tiene una gran presencia en redes sociales. Deberían checarla. Y leo tus publicaciones y a veces tomo publicaciones tuyas y las llevo a mi corazón como, Señor, si hay una reprensión en esto, la recibo. Si hay una corrección, esta mujer de Dios está en lo correcto. Creo que acabas de identificar un problema importante. Revelación, interpretación, aplicación. La interpretación se arruina mucho porque uno se apresura cuando ve algo, ¿verdad? Sí, sí, me han pasado esas cosas, es como, wow. Lo recuerdo, pero te digo, a veces eso te pone, quiero decir, el temor de Dios. Sí, sí, es como, wow, espera un minuto, espera un minuto, espera un minuto.
Recuerdo que, creo que no recuerdo en qué año fue, ya lo he contado antes, pero en 2016 o 2017, no recuerdo exactamente cuándo fue, cuando el Señor me mostró lo del intento de asesinato de nuestro presidente. Y fue como que salió porque yo estaba escribiendo. A veces el fluir se da al hablar. A veces sale durante un servicio, estoy hablando y sale una palabra profética y después alguien dice, bueno, ya sabes, se trata de fulano. Y yo digo, ¿qué? 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 ¿De qué estás hablando? O sea, mi equipo me ha dicho cosas. Y yo dije, ¿de qué estás hablando? Apenas recuerdo haber hecho eso. Sí, esa es la profecía que se dio. Y yo estoy como, ¿qué? Así que tengo que regresar y leerlo. Pero de todas formas, cuando estoy escribiendo, a veces el flujo sucede de esa manera también. Y así fue como el flujo se manifestó en eso. Y simplemente me detuve y dije, espera un minuto, ¿qué es esto que está pasando? Y entonces aquí es donde la sabiduría dice, guárdalo. Mm. Y entonces, si yo hubiera salido y dicho que iba a haber un ataque contra el presidente, un intento de asesinato, y aún así Dios dijo, voy a salvarle la vida, y hubiera seguido detallándolo. Si yo hubiera salido y dicho eso, bueno, ya sabes, supongo. Si estamos hablando egocéntricamente como profeta o profetisa, entonces, wow, esto prueba, esto muestra que Annette Capps es lo que sea. Bueno, Annette Capps no es nada especial, yo solo soy una vasija para que el Espíritu de Dios fluya a través de mí. Así que de todos modos, Jesús, fue cuando eso llegó, simplemente guárdalo, guárdalo. Y cuando me senté frente a la televisión y vi eso, ¡pum! Fui y tomé mi diario y era exactamente lo que el Señor me había dicho. Y tú dices, bueno, ¿cuál es el punto de eso? ¿Por qué Dios revela cosas si no quiere que las digas? Ojalá pudiera darte una respuesta fácil, pero lo único que sé es que cuando Dios dice, guárdalo y no lo digas, lo guardas y no lo dices. Eso es todo lo que sé. Si un profeta o una profetisa no tiene la disciplina para obedecer la palabra del Señor cuando dice que lo guarde, entonces ya tienes un problema. Supongo que podríamos decirlo de esta manera. La madurez es autocontrol. Y eso, Annette, es tan poderoso. Esto me lleva a otra pregunta porque mucha gente está profetizando cosas todo el tiempo. He sentido que el Señor me corrige y me dice, oye, necesitas mantenerte en la palabra de Dios, necesitas dedicarte a enseñar la palabra de Dios y solo compartir lo que yo te pida que compartas. Y tienes que manejar eso, tienes que asegurarte de estar en lo correcto. Y yo he tenido que hacer eso. Y una de las cosas de las que creo que hablas o que nos ayudaría es cómo pruebas una profecía. Sabes, escuchas profecías, hay cosas por ahí. Anede, ¿puedes ayudarnos con esto? ¿Cómo deberían los creyentes, los espectadores comunes, cómo deberían probar una profecía, especialmente en el mundo de las redes sociales y con todo lo que tenemos? Parece que tenemos una nueva profecía cada 5 minutos. Entonces, ¿qué buen consejo nos darías en ese caso? Bueno, si una persona realmente ha nacido del Espíritu de Dios, entonces su Espíritu lo confirmará. He escuchado profecías que cuando las escuché pensé, no tengo idea de lo que eso significa, está bien, pero algo dentro de mí dice que hay algo en esto, hay algo que está bien, ¿sabes? Así que no siempre es tan simple como si la profecía se cumplió, Así es. porque he recibido profecías durante años que aún no se han cumplido. Y para ser honesta contigo, si vamos a juzgar por eso lo que el Señor me ha dicho, entonces debo ser una falsa profeta, porque aún no ha sucedido. Sin embargo, he aprendido que cuando miras desde una perspectiva de 30,000 pies, y en realidad no es desde 30,000 pies, sino desde la perspectiva del cielo, el tiempo no es el mismo. Sí, así que es continuo y no necesariamente lineal. Así que algunas de las profecías y algunas de las palabras que el Señor nos da no se van a cumplir hasta la próxima era. ¿Y a qué me refiero con la próxima era? Me refiero a que estamos en la era de la iglesia, la era de la gracia, Sí, y luego el rapto, la tribulación, y después pasamos al milenio, el reinado de 1000 años de Cristo. Y por alguna razón todos piensan que simplemente vamos a ser arrebatados, ir al cielo y quedarnos ahí para siempre, pero vamos a regresar aquí. así es, vamos. Entonces,
Si ves la palabra profética desde la línea de tiempo, sí, seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor, pero luego regresaremos para gobernar y reinar, vamos a volver aquí abajo. Estamos hablando de un periodo de 7 años. Vaya. Joseph, ¿puedes recordar qué pasó hace 7 años? Por supuesto que no puedes. Quiero decir, 7 años pasaron volando. Sí. Entonces, cuando lo veo, había algunas cosas que estaba observando y el Señor me dijo, y sí. Y me recargué contra el granero y le pregunté al Señor, le dije, está bien, ¿qué hay de esto? Y él dijo, estás viendo esto desde la perspectiva equivocada. Lo estás viendo como si fueras a dejar este lugar de manera permanente. Y él dijo, tienes por lo menos un mínimo de 1007 años. Sí, Así que no, mira, sabes, lo estamos viendo, ¿verdad? Hasta que venga Jesús y luego, pum, todo, ese es el final. Ese no es el final. no es el final. Detench. Vamos, tenemos, Quiero decir, si el rapto ocurre hoy, tenemos 7 años y luego 1000. Así que cuando lo vemos desde la perspectiva del cielo, lo que estamos profetizando puede que se cumpla en la era milenaria, no en la actual. poderoso. Eso es poderoso. Eso como que te sacude, ¿verdad? Sí, porque si vas a ser bíblico, eso es cierto. O sea, tenemos otra era por venir. Y el reinado milenario, la gente casi nunca piensa en eso, y lo que realmente significa dentro de la perspectiva de Dios y de su cronología. Sabes, muchas personas profetizan y a menudo empiezan con así dice el Señor. O, ya sabes, tal vez se toman un Alka-Seltzer y hacen un poco de espuma. Y ellos solo para, estoy bromeando, pero reconoces cuando la gente dice, así dice el Señor, ¿es eso algo que sea válido hoy en día? ¿Es necesario? ¿Cuál es una buena práctica si alguien va a profetizar? Bueno, yo, ya sabes, creo que es como eso de que cuando estés en Roma, haz lo que hacen los romanos. Quiero decir, ya sabes, si estás en una iglesia donde la única manera en que reciben la palabra del Señor es que digas, así dice el Señor, entonces probablemente el Espíritu te va a guiar a hacerlo de esa manera. Bueno, Sí, pero en mi caso, ya sabes, es más cuestión de que simplemente abro la boca y sale y es tan natural y casual en la conversación que muchas veces la gente no lo capta porque no hice como de, wow, espera, tengo una palabra, ¿verdad? Ya sabes, ¿verdad? es solo que simplemente yo solo lo digo. Y por eso creo que todo depende de dónde estés. Así como cuando vemos la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, has recorrido múltiples épocas, distintas culturas y creencias, y cómo las cosas han cambiado con el tiempo. Y por eso me sorprendería, lo diré de esta manera, me sorprendería si todos los verdaderos profetas y profetisas de Dios se levantaran y dijeran, así dice el Señor, al mismo tiempo, porque siento que en la sociedad y cultura en la que estamos hoy es simplemente, es un tiempo diferente. No tenemos que, no tenemos que imitar a Elías. Así es, no tenemos que imitar a Isaías. Sí tenemos que seguir el camino que ellos marcaron con esto. Absolutamente, muy bien. Quiero retomar algo que me preguntaste y que no terminé de responder, y es, ¿cómo juzgamos? Es si encaja con el tejido de la Biblia, así es. Ahora, eso no significa que tengas que tener un versículo, significa que esto es un tejido, es como una tela que está tejida con muchos hilos. ¿Encaja en el tejido de la Biblia? Y esa es una manera principal de juzgar la profecía. Sí, puedo ver eso. Puedo ver que esa profecía encaja con todo lo demás que Dios ha dicho en su palabra a través de los otros profetas. Sí, Si vamos a juzgar a un profeta por otro profeta, bueno, regresemos aquí mismo. Abraham, Isaac, Jacob, regresemos a Isaías, Jeremías, vayamos a Jesús el profeta. vamos, el más alto, así es. Quiero aterrizarlo. Sí, quiero llevarlo a esto. Eso es lo principal en el testimonio de tu espíritu. Bueno, a cualquiera que siga a Annette Capps, quiero decirles a todos que ella te hará leer la Biblia hasta que te empiece a responder, así que los animo a ser parte de eso. Y sabes, mucha gente piensa que está escuchando a Dios, piensan que tal vez es su propia voz. ¿Soy yo? ¿Es Dios? ¿Tengo una palabra para alguien? Y sé, Annette, que el Señor te ha enviado a muchos líderes y personas para compartirles una palabra, para traerles claridad, para impartir algo que ayuda a poner a las personas en el lugar correcto.
Pero, ¿cómo puede alguien saber si está siendo guiado por el Espíritu de Dios, incluso cuando está tratando de definir su llamado? Eso es algo importante, como cuando están tratando de descubrir a qué estoy llamado, cuál es mi propósito. ¿Cuál es un error común que los creyentes pueden cometer cuando están haciendo eso? ¿O tienes sabiduría en ese aspecto? Bueno, de nuevo voy a regresar al punto de que la gente piensa que todo lo que el Señor les dice es para contárselo a alguien más. Sí, sabes, yo diría que una de las primeras cosas que aprendes es el autocontrol. Y Dios nos enseña, nos guía y nos dirige donde estamos en el nivel de crecimiento en el que estamos ahora. Así que no tratas a tu hijo de 14 años de la misma manera que tratas a tu hijo de 2 años. Sabes, a tu hijo de 2 años le tienes que enseñar el autocontrol. No gritamos en la iglesia, ¿verdad? Así es. No nos quitamos los zapatos y se los lanzamos al predicador. No lo hacemos, no gateamos debajo de esto, ya sabes. Y creo que espiritualmente a veces la gente piensa lo mismo. Tengo algo, siento la unción y sienten que tienen que profetizarle a alguien o dejarlo salir en la iglesia. Y la realidad es que puede ser solo una confirmación de que estás empezando a aprender sobre el Espíritu Santo. Y el autocontrol es necesario hasta que se abra la oportunidad, sí, para que puedas fluir en ello. Y verás, aquí es donde se malinterpreta. La gente solo piensa que tiene que decir, uy, siento la unción, tengo que saltar y decirlo, ya sabes. Y luego el pastor dice, ayuda, estás fuera de orden. Así que sí, es autocontrol. Y aún así, si apenas estás aprendiendo a fluir en la profecía, el mejor lugar para aprender es en tu propio cuarto de oración. Vamos. Mientras estás orando y el Señor te da una palabra y simplemente comienzas a declararla, y eso te da una sensación de que es lo correcto, ¿de acuerdo? En contraste con sentir que no es correcto hacerlo en este momento. Eso no significa que sea del diablo, simplemente te da una sensación del fluir del Espíritu. Y luego tal vez, en segundo lugar, estés en un grupo de oración. Ahora tienes 5 años, estás en un grupo de oración. Y mientras estás orando, sabes, sientes que alguien tiene una necesidad y le ministras. O vas al grupo de oración y dicen, ¿alguien tiene algo de parte del Señor? Y sientes que debes dar un mensaje en lenguas, interpretación o profecía en un grupo de 5 o 6 personas. Ahí es donde aprendes. Muy bien. No aprendes en una iglesia o en un coliseo de 20,000 personas. Ese no es el lugar para aprender. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Y eso es, de nuevo, una buena discusión para la iglesia local. Tienes que ir a una iglesia local. Tienes que estar conectado. Tienes que estar viviendo esas cosas. Annette, y solo una pregunta breve sobre esto, pero orar en lenguas, eso también te edifica en estas áreas, ¿correcto? Eso empieza a afinarte. Judas 1:20, edifícate en tu santísima fe. ¿Eso ayuda a afinar el discernimiento y los dones? Bueno, absolutamente, porque cuando oras en el Espíritu, tu espíritu se conecta con el Espíritu de Dios y de ahí es de donde vienen los dones del Espíritu. Así es. Es el fluir del Espíritu Santo, así que si no eres, y no diré competente, pero si no estás hablando en el Espíritu, en otros idiomas, en el idioma del Espíritu, orando en lenguas, entonces ese es mucho más difícil hacer que ese fluir se dé. Así que ese fluir comienza cuando oras en el Espíritu. Y luego de esa fuente brotan lenguas, interpretación, profecía, dones del Espíritu. Tengo que contarte esto muy rápido. Así que comenzamos algo llamado oración desde el auto. ¿Está bien? Sí. Y he estado enseñando sobre cómo seguir al Espíritu Santo. Luego enseñé sobre los dones del Espíritu. Y entonces Dios dijo, ahora es el momento. Así que salimos al estacionamiento con letreros grandes que decían oración desde el auto, donde cualquiera puede pasar en su auto y pedir oración. Eso es genial. Las personas que hemos tenido, bueno, te podría decir, es realmente genial. Hasta ahora hemos tenido 15 salvaciones, 81 autos pasaron para recibir oración. Wow. Es una locura lo que Dios está haciendo. Sin embargo, el punto que quiero destacar aquí es que esas personas que se sentaron aquí con los dones del Espíritu en operación durante el servicio, decimos dentro de las 4 paredes, lo llevamos fuera de las 4 paredes al estacionamiento, vamos. Y adivina qué, Joseph,
Cuando te acercas a la ventana de un auto y alguien dice, mi esposo acaba de morir, o necesito ayuda, o necesito saber la respuesta a algo, los dones del Espíritu fluyen de ti en el estacionamiento, sí, en el auto, hacia las personas. Tuvimos a 4 jóvenes que nacieron de nuevo en un solo auto. Se acercaron y dijeron, señora, solo necesitamos algunas respuestas. Y los 4 nacieron de nuevo. Pero lo que noté de todas las personas que quieren fluir en lo profético, que quieren fluir en los dones del Espíritu, cuando estaban en el estacionamiento y tenían miedo de acercarse a ese auto, en el momento en que se acercaron y comenzaron a ministrar, los dones del Espíritu y el fluir del Espíritu Santo se manifestaron. Eso está genial. Bueno, si quieres saber cómo funcionan tus dones, involúcrate así. Empieza a trabajar con la gente, empieza a amar a la gente. Así es, y esos dones cobrarán vida. Ese es un buen punto para esta discusión. Te lo digo, si escuchaste eso y quieres saber cómo activar tus dones, empieza a servir a la gente de tu iglesia local. Te digo una cosa, el libro de Annette es The Spirit of Prophecy, damas y caballeros. No puedo recomendar este libro lo suficiente. Es sano, es sólido, está fundamentado en la palabra de Dios y te va a ayudar a avanzar en la profecía. Annette, ¿puedes decirnos tu sitio web? ¿Cómo puede la gente conseguir este libro hoy? Sí, es annettecaps.com y se escribe ANNETTSAPPS.com. Bueno, simplemente no puedo decir suficientes cosas buenas sobre él. He leído este libro de principio a fin y el editor vino hace algún tiempo y me preguntó si estaría interesado en respaldarlo. Yo dije, bueno, déjame leerlo. Lo leí y pensé, hombre, tengo que ponerme las pilas. Quiero decir, este material es realmente bueno y gracias por escribirlo. Cualquiera que camine en el Espíritu y viva una vida llena del Espíritu, no se trata solo de la profecía, realmente te va a ayudar a avanzar en todas las áreas. Y Annette comparte muchas historias, pero te digo, hay tanta información profunda aquí solo sobre la palabra de Dios. Eso va a abrir tus dones, te va a dar conocimiento revelador para que camines en eso y te lo lleves contigo. Así que te animo a que consigas esto. Annette, ¿cómo puede la gente ponerse en contacto contigo en general? Cuéntanos todo. Redes sociales, ¿dónde pueden verte? ¿Cómo pueden participar? Dios mío. Bueno, eso probablemente habría que preguntárselo a mi sobrina que se encarga de todo eso, pero creo que estamos en todas las redes sociales de las que tengo conocimiento. Está bien. Y es ya sea Annette Caps o Caps Ministries o incluso Charles Caps Ministries, todos están conectados de alguna manera. Así que ya sabes, Facebook, Instagram, tenemos un canal de YouTube. También tenemos Caps Chapel en vivo y Caps Chapel en YouTube. Simplemente no se me ocurre ninguna manera en la que no puedas ponerte en contacto con nosotras. Bueno, busca a Annette Caps en todas las plataformas de redes sociales. Síguela. Puedes confiar en la profecía que viene de este ministerio y es algo que visito con frecuencia. Me gusta revisarlo. Y también dijiste que era annettecaps.com o .org. .com, annettecaps.com. Consigue este libro. Hazte socio del ministerio de Annette. Apóyala. Tengo que decirte que estoy muy agradecido por ti, por el ministerio de tu padre y por lo que estás haciendo en el cuerpo de Cristo hoy, Annette. Gracias. Te respetamos mucho en este ministerio y gracias por tu tiempo hoy. Te bendigo. Declaro paz sobre ti. Damas y caballeros, búsquenla. Sean parte de este ministerio. Síganla. Vayan a su iglesia. Conéctense. Y Annette, muchas gracias por tomarte el tiempo de estar conmigo hoy. Solo oro para que toque a la gente. Muchas gracias. Bueno, gracias, Joseph. Realmente lo disfruté. Maravilloso. Bueno, damas y caballeros, que Dios los bendiga. No se vayan a ningún lado. Vean esto. Quiero dar las gracias a nuestros socios. Socios, gracias. No podríamos cumplir con esta gran comisión, a la que llamamos alcanzar a 1 millón de reformadores de mente y mirada clara, que a su vez llegarán a 1.000 millones sin ustedes. Su colaboración hace esto posible y su apoyo es mucho más que financiero. Es una colaboración que nos une como familia. Y juntos estamos formando reformadores que ven con claridad en una cultura que intenta volverse loca. Y a través de su colaboración, usted y su familia están aprendiendo cómo superar, mantenerse firmes y llevar luz donde hay confusión. Lo que estás haciendo no es solo para ti, es para tu familia y es para el mundo. Su colaboración está formando la cultura, fortaleciendo los hogares y avanzando el reino. Y desde lo más profundo de nuestro corazón queremos darles las gracias. Estamos en esto juntos por ellos, por el mundo y por Jesús. Y si estás viendo esto y te gustaría unirte a esta familia de colaboradores, por favor visita josephs.com hoy mismo.
Y cuando te unas como colaborador, te llamaremos regularmente simplemente para orar contigo. No vamos a solicitarte ni a pedirte cosas. Simplemente queremos llamarte para orar contigo, porque creo que juntos podemos cambiar el mundo y dejar un impacto en la sociedad que será recordado por generaciones futuras. Así que espero que vayas a josephs.com, te conviertas en colaborador y esperamos poder llamarte regularmente. La oscuridad espiritual no está simplemente destinada a ser rechazada y mantenida a raya, más bien está destinada a ser castigada. Por eso acabo de escribir este nuevo libro llamado Punishing the Darkness, Spiritual Warfare That Works. Sabes, lo que mucha gente no entiende muchas veces es que Dios te llama a ganar siempre. Él te llama a una fe que produce resultados. Y cuando se trata de los poderes de la oscuridad que están tratando de apoderarse de este mundo, mutilar a nuestros hijos, llevar este mundo a las garras del diablo, Dios te ha llamado a ti, como uno de sus creyentes, a levantarte y castigar estas fuerzas con tu fe. Cuando leas este libro, te va a dar efectividad y la fuerza para resistir, incluso para castigar la oscuridad. Y habla sobre romper ciclos de ansiedad, resentimiento, miedo, fatiga espiritual, cosas que son una batalla en la mente, brujería, todas las cosas que están sucediendo en la cultura. Y tienes que reconocer que Dios quiere que te levantes y comiences a destruir esas cosas de las tinieblas que están tratando de destruir a tu familia y a ti. Incluso en un mal día, estás ungido para ser el mejor que hay. Espero que consigas este libro, Punishing the Darkness, Spiritual Warfare That Works, en josephs.com hoy.